En el anterior episodio logramos evidenciar la importancia de la Ley número 3314, que tiene como objeto promover, reconocer y facilitar la acción voluntaria como expresión de la participación solidaria y de servicio de los ciudadanos, la corresponsabilidad social y la regulación de relaciones entre voluntarios sociales y organizaciones donde desarrollan sus actividades. La acción voluntaria se rige por los principios de solidaridad, libertad, gratuidad, respeto y autonomía. Estos principios son la base fundamental en la cual las diferentes instancias y personas pueden reflejar gran parte de su identidad, como es el caso de la Cruz Roja Boliviana. Para poder expresarnos amplio y claramente sobre las funciones de esta institución, vemos necesario reconocer sus inicios. Sembrando humanitarismo. Nacemos como parte de la guerra, que es el peor desastre que podemos producir nosotros los hombres, donde produce mayor parte de sufrimiento de las personas, de las mujeres, de los niños y de todo tipo de situación. Es que esto lleva a que se cree esto. En realidad la Cruz Roja existe desde 1863. Sucede esto cuando en un campo de batalla en Europa, Henry Dunant era un comerciante que va a buscar a Napoleón III y justamente lo encuentra en Solferino, justamente un día que era una batalla, se le conoce como la batalla de Solferino, donde se están enfrentando más de 300.000 personas, imagínense eso, para matarse todo el tiempo. Entonces, si bien va por situaciones comerciales, ese día se olvida todo y se pone como misión de poder ayudar a los heridos que estaban produciendo ese momento. Hay una parte que comienza en 1800, un año después, 1864, comienza ya en forma ya más formal a delimitarse lo que es el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de la guerra mediante los convenios que firman los estados para que puedan darse las situaciones de apoyar a las personas que sufren. No solamente los soldados, los que están en el conflicto son los que sufren, sino más bien se dice que de las víctimas de los conflictos armados, de 10, 9 son personas civiles. A partir de este año de 1864 se comienza a crear esto del derecho internacional humanitario, y para que hasta ahora es todo un derecho que pues, está basado en 4 convenios internacionales y 3 protocolos adicionales. Y a esto responden otros 4 ginebrinos. Henry Dunant era suizo de Ginebra, y otros forman 5 personas que los conocemos como el Comité de los 5, que son los que van a trabajar para que en 1864, como comentábamos hace un momento, se firme el primer convenio que va a dar lugar al derecho internacional humanitario, que no solamente es como una idea, como una buena voluntad, sino son, como te decía, son convenios firmados por los estados que facilitan este apoyo, especialmente a los que están participando en las guerras. Y sucede que nosotros, pues ustedes saben muy bien, que en 1879 se produce la cuestión de la Guerra del Pacífico. En ese tiempo, para gozar de los beneficios de esos convenios, entonces Bolivia se adhiere a los convenios de la Cruz Roja para que pueda brindar asistencia a los heridos en todo este conflicto bélico existente y todo lo demás que conocemos que es lo que ha pasado. A partir de eso, pero en este tiempo de nuestra participación allá, pues las partes sanitarias del ejército boliviano especialmente pues utilizan el emblema, y en nuestro caso hay una persona que tiene mucha relevancia, es una enfermera, la señora Ignacia Ceballos, que la consideramos como la pionera de la Cruz Roja en Bolivia, por la situación de su gran actuación en la Guerra del Pacífico.
través de esto, de estas luchas y demás voluntades que había, sí, el 15 de mayo de 1917 es cuando oficialmente a la Cruz Roja Boliviana se crea y es reconocido por un decreto supremo que le da vigencia y que es lo que hasta desde esa vez vamos ya funcionando como Cruz Roja Boliviana con todas las tareas que nos compete llevar. La realidad es que se llama el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este movimiento tiene 3 componentes. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el que crea la Cruz Roja en 1863 y que su tarea principal es actuar en situaciones de guerra. Es decir, la Cruz Roja no lo llama guerra, en esta parte se dice conflicto armado. Entonces va a trabajar cuando existe conflicto armado internacional, es decir, un país con otro país, o en conflictos armados internos, es cuando existen las guerrillas y todo eso. El otro componente es la Federación Internacional de la Cruz Roja, es decir, donde nos agrupamos todas las Cruces Rojas del mundo para ser una institución y que pues a través de eso sea un lugar donde se pueda apoyar a las sociedades nacionales, a las Cruz Rojas del mundo, para que hagan su desarrollo, y especialmente se caracteriza porque apoyan las situaciones de emergencia o de desastres a través de nuestra federación. Va a trabajar en torno a las necesidades y al sufrimiento de las personas. Por eso esta connotación es más fuerte cuando hay situaciones de guerra. La Cruz Roja, simplemente así como tal, como emblema, eso a través mediante el derecho internacional humanitario puede ser utilizado y es utilizado por las unidades sanitarias de las Fuerzas Armadas de cada país. Eso por ley ellos están facultados para utilizar. Y en los países es el emblema con su carácter indicativo. Cada sociedad nacional, cada Cruz Roja de un país va a utilizar, pero indicando, por eso es indicativo, Cruz Roja Boliviana en este caso, Cruz Roja Argentina, Cruz Roja Española, ves la Cruz Roja, pero te indica a qué país pertenece siendo de la Cruz Roja. Entonces, hay algunas partes de leyes, por supuesto, que tienen que proteger para que podemos tener todos los elementos que puedan garantizarte que puedas cumplir de la mejor manera, especialmente por el voluntariado, para que cumpla su misión. Asimismo, en el libro Historia Cruz Roja Boliviana 1917-2007, 90 años sembrando humanitarismo, nos relata en sus 10 capítulos los duros momentos en los que han hecho intervención los voluntarios de la Cruz Roja con el ánimo de salvar vidas, ya sea desde los tiempos de guerra como en crisis políticas o desastres naturales. Pese a todas las vicisitudes, podemos decir que se ha mantenido el rol de la mujer en estos ámbitos. Ahora nos encontramos en instalaciones de Cruz Roja Boliviana Filial La Paz. Acá es donde todos los voluntarios nos reunimos para las diferentes actividades y también es el punto de concentración, ¿no?, para los diferentes desplegamientos que tenemos en distintas actividades. Yo ingresé a los 14 años, formé parte de la unidad de juventud, que es la unidad donde entran las personas que son menores de edad, porque se hacen actividades con los colegios, brigadas, y pues todo ese mundo me gustó bastante. Luego ya pasaron los años, desde el año 2021 me dieron una gran responsabilidad, que era el de ser responsable de la unidad de voluntariado. Esta unidad pues se encarga de la captación de nuevos voluntarios, de la capacitación de estos voluntarios, ya que se vio bastante de que se necesita que las personas que ingresan a nuestra institución tengan una capacitación previa, ¿no?, para que conozcan todo en lo que trabajamos nosotros, no solamente es en el área prehospitalaria. Y tampoco nuestros voluntarios son el 100% personas que piensan estudiar alguna carrera relacionada al área de la salud, porque nosotros captamos personas con diferentes capacidades, sean abogados, psicólogos, ingenieros, pues todas esas capacidades son bienvenidas en nuestra institución y pues también van a desarrollar otro tipo de capacidades. La razón por la que yo decidí ser voluntaria es porque yo tenía recuerdos de cuando era muy pequeña, porque mis papás se conocieron
en Cruz Roja ellos eran voluntarios, se conocieron, se casaron y pues nací yo. Y incluso cuando ellos ya me tenían a mí, seguían asistiendo a las actividades y yo tengo esos recuerdos y era por eso que yo tenía en mi corazón esa inquietud por también formar parte de un voluntariado y qué mejor pues que hacerlo en una institución que ya conocía. Algo bastante fuerte que se vive siempre que hay algún tipo de deslizamiento en nuestra ciudad sobre todo es pues ese hecho, ¿no? De que las personas pierden su casa, pierden las cosas que han podido llegar a tener y el llegar a ayudarlos sí es pues una carga emocional bastante fuerte. El último acontecimiento fue el deslizamiento por los Puentes Trillizos, esa zona, no recuerdo el nombre. Ahí nosotros estuvimos apoyando en la recolección de víveres, de alimentos, de ropa, y también estábamos apoyando en la organización de las carpas y los alojamientos que van a tener las personas que han sufrido esas pérdidas. En Cruz Roja hay un servicio de APS, que es el apoyo psicosocial. Entonces, este servicio pues no solamente está al servicio de la comunidad por líneas telefónicas, sino también para nosotros los voluntarios, ¿no? Y tenemos sesiones de debriefing, donde después de cada actividad nosotros hacemos una descarga emocional, ¿no? Porque sí es bastante fuerte ver las historias que se van presentando y a veces uno las hace suyas esas experiencias y tampoco está bien, ¿no? Entonces, para poder seguir ayudando, pues necesitamos hacer esa descarga emocional. En Cruz Roja no vas a tener amigos, vas a tener una familia, porque son personas que tienen los mismos ideales, los mismos objetivos y que pues vamos a avanzar en la misma dirección. Promis te invita a ser consciente de la importancia de mantenerse saludable. Visita www.promis2014.com y agrega a tu lista de compras Promis Honey Stick, un producto esencial para tu dieta. Tengamos días maravillosos junto a Promis Honey Stick, apoyando causas que endulzan el corazón de los niños y niñas en el mundo. Hagámoslo juntos. Mariquita la cucampera sama. 우리 또 한 번 함께해요. PMG. Hablar de voluntariado implica mencionar países como Canadá. Ellos realizan gestiones permanentemente para fortalecer proyectos dinámicos de acuerdo a las necesidades territoriales en diferentes áreas de acción. Canadá, una propuesta transformadora. Nos encontramos acá en las instalaciones del CECI, donde podemos conversar ampliamente con la jefa de cooperación de Canadá, Genevieve Asselin. Ella nos va a hablar un poco más acerca de cómo surge el voluntariado en Canadá y la relación bilateral que existe actualmente entre ambos países con esta temática y estas dinámicas de acción social. Muchísimas gracias por recibirnos acá también y poder hablar ampliamente sobre la historia del voluntariado en Canadá. Gracias, es un honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Viendo, y bueno, yendo un poco más atrás hacia qué año podríamos hacer alusión de que ha comenzado el voluntariado en Canadá y hacer eco en el mundo.
Bueno, es muy interesante porque tuve que hacer un poco de búsqueda. Sí. De lo que me doy cuenta es que, bueno, hubo varias olas, ¿no? Cuando hablamos de voluntariado. Una primera ola que estuvo desarrollándose durante la Segunda Guerra Mundial con las mujeres. Y empezaron a ayudar a la comunidad porque los hombres estaban a la guerra, ¿no? Pero eso fue más como la ola del desarrollo de voluntariado nacional, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, lo que podemos ver es una segunda ola que se desarrolló en los años 1970, más o menos, con el voluntariado internacional, que conozco más, ¿no? Que se ha venido transformando, es cierto, ¿no? Porque Seguro. En principio era como algo más nacionalista, más de patriotismo, más de poder salvar vidas, ¿no? Sí, creo que todo el movimiento de cooperación y desarrollo internacional se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, con la ONU y la formación de las ONGs, las organizaciones internacionales, no gubernamentales. Más cooperación y proyectos para quienes más lo necesitan. Hemos visto una transformación, pero creo que la esencia de cooperación ha sido siempre un intercambio, ¿no? Llevar, quizás al principio era más como nacionalista con la idea de desarrollar o salvar a una población menos desarrollada. Pero creo que con el tiempo ya es más cooperación y donde podemos ver que hay impactos positivos para ambas partes, ¿no? Para Canadá y también para el país que beneficia. ¿Qué requisitos son los que plantea el gobierno de Canadá para que se sumen voluntarios a todos estos proyectos nacionales e internacionales? Eso sí, también, bueno, varía de una ONG a otra. Entonces, nosotros tenemos un programa que apoyamos, que financiamos. Por ejemplo, ahora es un programa desde 2020 hasta 2027 con $400 millones. Y bueno, tenemos 15 socios, organizaciones no gubernamentales que tienen todos sus requisitos. Pero tratamos de no imponer mucho. Seguro que a veces cuando hablamos de voluntariado estamos hablando de profesionales, expertos, pero también recién graduados, ¿no? Que son líderes jóvenes, pueden ser semi-jubilados. Entonces hay mucha apertura en el tipo de voluntariado que se puede hacer, pero hay que tener primero habilidades blandas, ¿no? Para poder tener ese interés de contribuir a algo y de contribuir con conocimiento, su cultura, pero aprender del otro también, ¿no? Nuestro programa no lo impone, sino que son las ONGs después tienen convocatorias y así pueden ver si hay un fit, como digamos, ¿no? Dentro de las políticas públicas de Canadá, ¿está establecido esto como un principio, tal vez? Sí, complementa muchísimo lo que estamos haciendo. Ahora tenemos una política feminista de asistencia internacional y donde, bueno, tenemos 6 ejes de acciones y el voluntariado se complementa cada una, ¿no? Tenemos trabajo en dignidad humana, que abarca salud y educación, crecimiento económico, medio ambiente, acción climática, gobernanza y, bueno, al centro, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Sí. Y para implementar todas estas dinámicas, esto lo establecen directamente con las ONGs y a partir de allí la incidencia en los diferentes países. ¿Cómo hacen para hacer esta preselección de a qué países estaría destinado los recursos y también el apoyo técnico y social del voluntario? Sí, viene, bueno, de la categorización que tenemos con la OECD, que, bueno, cuando es un país de ingreso bajo o mediano, pueden ser elegibles. Entonces, son varios. Tenemos una meta en nuestra política de tener 50% de la ayuda internacional hacia África. Entonces, tenemos más voluntariados en África.
Pero después de esto, aquí en Bolivia, por ejemplo, es muy interesante resaltar que tenemos muchísimos voluntariados. Es una relación que se desarrolló a través de lo largo de los años, que creo que es una fortaleza de la relación bilateral que tenemos con el gobierno. ¿Y cuáles serían los principales proyectos a los cuales apoyan para fortalecerlos aún más? Bueno, los proyectos de la cooperación, los voluntarios no trabajan necesariamente con los proyectos de la cooperación, pero sí complementan muy bien porque están en los ejes de acción que decía, que a veces trabajan con socios similares o que pueden ampliar y los impactos al final, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Ceci trabaja en el tema de nuevas masculinidades. Es un tema que para nosotros, la cooperación bilateral, estamos trabajando muchísimo para la prevención de violencia. Entonces, trabajamos con el CISTAC, trabajamos con socios muy como locales y con los hombres que a veces coinciden y amplían el impacto que hacen, ¿no? El voluntariado como un principio fundamental. Estas experiencias que han prácticamente desarrollado un sinfín de anécdotas, ¿cuál podría ser la que más le ha impactado? En fin de anécdotas, bueno, una anécdota es que yo soy un producto de voluntariado. Empecé hace 20 años y lo que me di cuenta cuando hice un poco de investigación para ver el impacto, porque bueno, hay dos resultados que esperamos a través del voluntariado. Uno es, sí, contribuir al país donde estamos y al desarrollo, al bienestar, pero también hay un impacto en Canadá con las personas mismas cuando vuelven y se involucran más en sus comunidades en temas de justicia local, en voluntariado local también. Entonces benefician y puede cambiar su carrera o decisión de carrera o de educación. Y es lo que pasó conmigo. Entonces, cuando hice un voluntariado en México, volví a Canadá. Y yo estaba estudiando trabajo social antes y trabajé con los niños en la calle, jóvenes, y cuando volví a Canadá dije, a mí me interesa muchísimo la cooperación internacional, es lo que voy a estudiar. Entonces es lo que belleza. Y aquí estamos. Sí. Es parte de esto que podemos indicar que es importante hacer voluntariado, inmiscuirse en estos ámbitos, para poder también encontrar el propio camino de vida. Sí, por así decirlo. Les voyages formant la jeunesse. Hay un dicho en Canadá, en francés, que dicen que la mejor forma de educación es de viajar. Más o menos es lo que dice. Pero sí, el voluntariado es mucho más que viajar, es un intercambio a muchos niveles, donde uno aprende muchísimo acerca de sí mismo, de las diversas culturas del mundo, los idiomas, ¿no? Entonces creo que es muy enriquecedor de poder tener esta experiencia. Cuéntanos, por favor, estimado Tom, ¿cuáles son estas acciones que desarrollas y por qué es importante esta labor en Bolivia, principalmente? Sí, yo justamente trabajo como cooperante de Irene y como tal estaba apoyando a una institución que es una institución coparte en el Alto. Y en esta institución yo ayudaba a realizar proyectos que tenían el enfoque de participación ciudadana, ¿no? Entonces organizábamos procesos participativos de cooperación entre autoridades públicas y la sociedad civil. Y para nosotros eso es importante porque el programa dentro del cual estamos realizando estas actividades se llama Servicio Civil para la Paz. Y porque la paz para nosotros es algo que nace desde las bases, ¿no? Claro que siempre hay
negociaciones también entre naciones, ¿no? Con el objetivo de establecer una paz, pero una paz verdadera. Por eso, para nosotros, la participación ciudadana es un eje importante, como un pilar en la construcción de esa cultura de paz. Este apoyo personal, que bueno, parte de tu participación, también entiendo que esta cultura de paz tendría que vincularse directamente con, como mencionabas, de pronto con las mismas comunidades y desde las bases de la población, que están entendidas dentro de las mismas juntas vecinales. Nosotros colaborábamos muy estrechamente con las juntas vecinales como representantes de la población, ¿no? Dentro de esto se desarrollaban actividades de asesoría, capacitación, tal vez de pronto algunos métodos para poder también desarrollar buenas prácticas dentro de las juntas de vecinos. Sí, lo más importante, y eso también para nosotros era el enfoque, es que la participación ciudadana tiene que ser participativa, ¿no? Por eso tratábamos de, a cada actividad realizada o a cada momento de toma de decisiones, siempre invitar a las juntas vecinales y las autoridades públicas, y usábamos herramientas de facilitación de procesos que garantizan que las decisiones que se toman son participativas, ¿no? Que se haya escuchado a la gente, que se hayan escuchado diferentes opiniones y que se haya llegado a un consenso en base a discusiones previas, ¿no? Justamente para asegurar que no se toman decisiones por pocas personas que después tienen como consecuencia que la gente no está de acuerdo, ¿no? Y por más participativo e inclusivo sea un proceso, más probable es que no genere violencia después, ¿no? O resistencia, marchas, bloqueos, ¿no? Porque la gente estaba involucrada en el proceso de decisión. Yo no solo trabajaba en esa institución en el Alto, sino también trabajaba directamente para Irene, ¿no? Para el proyecto de Irene, y sobre todo ayudaba en procesos de gestión de proyectos, pero también en las relaciones públicas, y también era como el encargado de voluntariado, ¿no? Porque también manejamos un programa de voluntariado, o sea, dos programas, la verdad. Uno es un programa para jóvenes alemanes que vienen a Bolivia a hacer un año de voluntariado aquí, y también tenemos un programa que se llama Sur-Norte, que es para jóvenes bolivianos que quieren pasar un año como voluntario en Alemania. Un mensaje que puedo dejar, que siempre digo a los voluntarios y a las voluntarias también, es que la vida de verdad empieza afuera de la zona de confort, ¿no? Y ahí también sucede el crecimiento, el aprendizaje, y eso a veces nos cuesta un poco, pero siempre vale la pena salir un poco de lo que conocemos y conocer otros lugares, escuchar, hacer otras experiencias, ¿no? Y eso también vuelve la vida más alegre. No solo tiene más sentido, ¿no? Porque es más, así la vida de esa manera se realiza más en un contexto de cultura de paz. Tratar de buscar la felicidad, la alegría, y yo creo que eso se encuentra así cuando nos atrevemos a salir un poco de la zona de confort. Excelente, muchísimas gracias Tom Knauf, quien es cooperante internacional de Alemania en Bolivia, justamente trabajando hasta, bueno, hace unas pocas horas para Irene. Así es. A ti las gracias también, Kelly. Me gusta mucho el programa que están realizando. También a nosotros nos ayuda para que se visibilice, ¿no? Que hay esa oportunidad, que hay esa posibilidad, y que está ahí mucha gente, así que hace, ¿no? Que hace esta aventura justamente para
para mejorar un poco el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿por dónde puedo empezar? Yo me postulé el año 2019 para un proceso de voluntariado que estaba ligado a la institución EIRENE, ¿no? Tuvimos un proceso de selección interna y después tuvimos un proceso de entrevista, ¿no? Donde en ese entonces habían 5 personas postulándose y el cupo era para 4 personas. ¿Cómo nace esta inquietud de Lucía para sumarse a ser voluntariado? Bueno, creo que esa es una inquietud que siempre tuve, es el de salir, viajar, hacer viajes internacionales, ¿no? Entonces fue algo que siempre estuvo presente en mí y el tema del voluntariado pues surgió de una inquietud de saber, de conocer, de aprender sobre el tema social que vivimos, tal vez la comparación de cómo es aquí, cómo es allá, cómo es en otros países, ¿no? Entonces, cuando me propusieron presentarme para el voluntariado, no lo dudé. ¿Y cómo llegó esta propuesta? Porque no todos tienen esta posibilidad y menos aún de conocer realmente en qué consiste el voluntariado o tener información sobre lugares donde se desarrolla esta actividad. Bueno, yo estuve ligada con una institución que trabajaba en proyectos conjuntos con EIRENE, entonces fueron ellos los que me invitaron realmente, ¿no? Tal vez no fue algo que yo busqué, sino inicialmente. La oportunidad, sí, la oportunidad se me presentó, entonces me propusieron presentarme para la convocatoria, que obviamente iba a ser una convocatoria interna primero, y ya después me dijeron que sí, que mis papeles estaban correctos, estaba en la edad perfecta para viajar, entonces que si quería presentarme a la entrevista, que fue con la institución de EIRENE. Durante el proceso de preparación, yo tuve un proceso de preparación acá en Bolivia de por lo menos unos 4 meses, alrededor de 4 meses, donde ellos nos estuvieron dando una capacitación de cómo va a ser el trabajo allá, el cambio cultural que íbamos a vivir, porque realmente fue un cambio brusco, ¿no? Porque íbamos a ser un país, para empezar, donde no hablamos el mismo idioma, tienen leyes diferentes, una cultura diferente, la gente es diferente, entonces ellos nos preparan para todo este aspecto social, legal, porque también hay papeles que hacer, sacar el visado, documentación que nos exigen durante el viaje. Entonces, este tema de preparación fue por 4 meses, ¿no? Donde ellos se encargan de nosotros y nos acompañan en este proceso hasta el viaje. Bueno, en realidad para el tema del voluntariado no te exigen tener un nivel del idioma, en este caso del alemán, pero sí nos exigen tener algún conocimiento, ¿no? Cada uno realiza como un pequeño proyecto, cada voluntario, de acorde a su profesión o a lo que se dedica, dependiendo, ¿no? Entonces, yo soy ingeniera agrónoma. Y realicé un pequeño proyecto de huertos urbanos allá en el centro juvenil. Entonces, los niños tienen mucha curiosidad porque tal vez Alemania es un país que no tiene tantos lugares rurales, ¿no? Entonces, hay niños que tienen la curiosidad de ver cómo se siembra, cómo salen los alimentos. Entonces, hicimos un pequeño huerto dentro del centro y trabajábamos con los niños. El proyecto estaba yendo en marcha cuando ya llegó la pandemia. Oh. Sí, entonces tuvimos que cortar el proyecto y de un día para otro el centro se cerró, ¿no? Iba a ser 1 mes, 2 meses, entonces el encargado del centro me dice, mira, se va a cerrar, no sabemos hasta cuándo, pero nosotros te vamos a llamar. Habían restricciones en la ciudad donde yo vivía también, entonces estuve 1 mes prácticamente encerrada, yo vivía sola. Entonces sí fue un poco difícil, ¿no? No poder ir a visitar amigos, salir con normalidad, ¿no? Claro que podíamos salir a comprar alimentos, las cosas necesarias, ¿no? Pero después era todo el tiempo estar en casa. Así estuve durante 1 mes, hasta que las cosas se apaciguaron un poco. Y después de la misma institución me llamaron porque tenían otro centro que era un albergue para niños, donde obviamente por obvias razones esos centros no se podían cerrar porque ¿dónde van los niños? ¿No? Los niños viven ahí. Entonces me
me sugirieron que tal vez yo podía ir a trabajar con ellos si quería, entonces yo fui. ¿Y qué peculiaridades tienen los niños que se albergan en estos lugares? ¿Son de diferentes nacionalidades? ¿Son alemanes? ¿Qué historia de pronto nos pudieses contar de alguno de ellos? Bueno, para mí fue una experiencia realmente, no sabría cómo definirla porque esa no era mi área. ¿No? Yo no estaba acostumbrada a trabajar con niños y también cada niño tiene una historia, ¿no? Por algo se encuentra en el albergue. Y no son solo niños alemanes, también son niños de diferentes nacionalidades, ¿no? Que por alguna razón tal vez sus padres tienen problemas con el tema de los papeles, con migración. Entonces son niños que son de padres extranjeros pero nacen en Alemania y el gobierno los alberga, ¿no? Hasta que sus padres puedan solucionar sus conflictos o su estatus legal en el país. También había niños que pues lamentablemente eran víctimas de algún tipo de violencia, tal vez padres drogadictos, alcohólicos, ¿no? Que dependiendo de la situación de cada niño se hacía como una evaluación de si ellos iban a regresar con sus padres o se iban a quedar en el albergue y tratar de conseguirles una familia o darlos en adopción, tal vez, ¿no? Claro, y dentro de todas esas actividades tú lograbas era poder acompañarles, asistirles y darles otro estilo de vida que tal vez no hubiesen podido tener. Sí, bueno, los niños estaban en el centro 24/7 y éramos bastantes voluntarios entre alemanes y personas de otras nacionalidades trabajando, ¿no? Día a día. Nos turnábamos, era un poco complicado porque tienes que conocer la situación de cada niño. Hay niños que tienen alguna intolerancia tal vez a la lactosa, otros niños que son alérgicos, y entonces es como una casa donde tú eres prácticamente la mamá, ¿no? Donde tienes que estar y acompañarlos todo el día con ellos, desde que se levantan hasta que se duermen. Había días que me tocaba hacer turnos desde muy temprano, yo tenía que estar 6 de la mañana ahí porque tienes que estar antes de que se despierten, ¿no? Y este albergue tenía niños desde los 0 años hasta los 8 años. Sí, entonces cuando los niños ya tal vez no lograban solucionar sus problemas, durante este tiempo hasta que ellos cumplan los 8 años se los pasaba a otro centro, ¿no? Es una situación un poco complicada para ellos, pero hay algunos niños que les toca vivir esa situación, ¿no? Realmente es una labor muy bonita, ¿no? Porque ser voluntaria en algo es ayudar a alguien sin esperar recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, los voluntariados no solo se pueden hacer internacionalmente, acá también hay muchos centros que necesitan una mano, tal vez no solo albergues, sino diferentes instituciones, albergues de animales, albergues que albergan niños que están en situación de calle y demás, ¿no? Entonces, creo que es una actividad bonita para poder abrir los ojos, ¿no? Para poder mirar más allá tal vez de lo que a veces nosotros vivimos en un contexto, cada persona vive en un contexto diferente, ¿no? Entonces a veces no tenemos esa empatía de entender a otras personas cuando sufren o tienen algún problema porque no nos ponemos en esa situación. Entonces creo que sería una buena forma, ¿no? de abrirte ante la sociedad. Desde que regresé creo que es algo que me he propuesto, no alejarme todavía de esta actividad que tengo, entonces aún participo activamente ahora, pero en la preparación de los nuevos voluntarios. Y bueno, la invitación realmente se hace a las instituciones copartes que trabajan con Irene, entonces uno de los primeros requisitos es ser miembro de alguna forma de alguna de las instituciones para que la institución te pueda respaldar. Los productos Love Pash son realmente increíbles. No te pierdas la oportunidad de tener tu propia remera, polera, franela o como le llamen en tu país, ingresando en la www.promis2014.com. Promis, apoyando a las personas en situación de vulnerabilidad.
Hagámoslo juntos. Mari kita lakukan bersama. 우리 또 한 번 함께해요. PMG. En el campo de acción. Somos auxiliares de los poderes públicos del Estado, apoyamos en diferentes situaciones y pues bueno, comentarles también un poquito de los principios que más o menos están representados acá en mi polera, que a nivel internacional Cruz Roja se rige por estos 7 principios, ¿no? Que son el de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, universalidad y unidad. Esos 7 principios nosotros los manejamos al día a día. Todos los voluntarios igual los hacen parte de su vida, no solamente para los momentos en los que estamos como voluntarios. Y pues respecto a las actividades, nosotros tenemos diferente tipo de actividades, ¿no? Apoyamos en situaciones donde hayan tensiones internas, por ejemplo, bloqueos, marchas, disturbios, huelgas de hambre. Cuando hay solicitud por los mismos huelguistas, hacemos la atención en primeros auxilios. También brindamos asistencia prehospitalaria cuando hay conflictos, accidentes. Actualmente, casi a todas las actividades, si no son en todas, también mi mamá es voluntaria y mi hermana es voluntaria en la institución, entonces también compartimos ese tiempo, ¿no? en las actividades. Luego en el trabajo, pues ya yo manejo mis horarios porque no soy dependiente de una institución, sino trabajo de manera independiente, entonces yo voy acomodando mis pacientes de acuerdo a la disponibilidad de tiempo, voy haciendo una agenda y si en algún momento hay actividades de Cruz Roja, y yo tengo la disponibilidad de tiempo, pues me anoto. Yo soy odontóloga. Es un área que me gusta bastante porque puedo ayudar, ¿no? Desde mi posición como odontóloga puedo ayudar a muchas personas porque sabemos que un dolor en la cavidad oral es bastante complicado y no todas las personas acceden a este servicio, ¿no? Si yo desde mi profesión puedo ayudar a alguna persona que no tiene las posibilidades de pagar un servicio odontológico, pues yo lo haría, ¿no? Y es algo que con mi mamá también hemos ido trabajando. Antes incluso aparte de Cruz Roja, antes realizábamos atenciones gratuitas odontológicas en lugares alejados. Entonces es bien reconfortante poder ayudar. Los lugares que nosotros recorrimos fue hace años, ¿no? El camino de Caranavi a Rurrenabaque. Esas comunidades pues no cuentan con luz, no cuentan con agua potable, entonces incluso sus casas no son adecuadas, ¿no? Para que ellos puedan vivir. Las comunidades son alejadas, son ocultas. Muchas veces si nosotros pasamos por ese camino, las personas no logran ver esas comunidades y ellos solo viven de la agricultura y muchas veces no les alcanza como para poder salir a las ciudades un poquito más concurridas donde hay este tipo de atenciones, ¿no? Hubo una persona que se lesionó la rodilla en el Camino del Choro y pues nuestros voluntarios fueron a hacer la evacuación, ¿no? Tomaron contacto con la persona y pues lo lograron traer hasta la ciudad para que él pueda recibir otro tipo de atención, ya que no podía caminar con facilidad por el hecho de la lesión que tenía en la rodilla.
cuando hay conflictos internos y como no somos parte del gobierno, nosotros siempre actuamos con neutralidad, humanidad, con todos nuestros principios, pues también pedimos que se respete, ¿no?, a las ambulancias, porque una situación que pasó el 2019 cuando se estaba haciendo la atención a las personas que podrían resultar heridas, pues una de las ambulancias resultó atacada, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que dar media vuelta porque no era seguro ni para la ambulancia ni para los voluntarios que se encontraban dentro de la ambulancia. También nosotros tenemos reglas y normas dentro de la institución, es que siempre nos vamos a situar en lugares donde la ambulancia o las movilidades puedan evacuar con facilidad a las personas que estamos ayudando, ¿no? Para poderlos llevar con mayor facilidad a los hospitales o a los centros de asistencia para que puedan ser auxiliados. La importancia de reconocer la labor. Estos componentes tienen que verse muy claros para que nos dejen ingresar al lugar donde necesitan las personas que tienen necesidad, que están sufriendo y que están seguros de que nosotros no vamos a no vamos a meternos en opiniones ni cualquier tipo de situación. Por eso es que tenemos que hacer respetar y hacer notar ese tipo de situación. Estamos regidos bajo las leyes que existen en cada país. Aquí también no nos escapamos. Pero el momento de que tenemos que definir la asistencia humanitaria, en ese momento sí es de independencia, decimos, y en torno especialmente donde sufre más, donde hay más vulnerabilidad, donde están sufriendo más, entonces ese tipo de decisiones, que para ese tipo de decisiones que somos independientes, eso es muy importante, especialmente estos cuatro principios humanitarios, que no solamente ahora en la Cruz Roja lo hacemos, son más como 400 ONGs que se identifican con los principios humanitarios, que bajo esos preceptos, esos conceptos también brindan su asistencia humanitaria. Cerca de 43 años de la vida cruzrojista y de voluntario. Y he entrado en realidad los voluntarios nos formamos en las filiales. Me formé en la Cruz Roja Boliviana Filial La Paz, esto queda en Miraflores, desde 1980. Por situaciones de los golpes de Estado, donde se cierra la universidad y pues alguien por ahí dice, están dando clases de primeros auxilios en la Cruz Roja. Vamos, claro que sí, vamos. Entonces, a partir de eso, octubre, noviembre y diciembre del 80 ya fuimos a pasar, y el 26 de diciembre pues recibimos nuestros certificados de primeros auxilios, y de ahí muchos se quedan un tiempo, otros hacen su vida, pero yo continúo hasta este momento. Pero también es importante, el de la Cruz Roja, cuando ingresa a ser voluntario, nunca va a dejar de ser voluntario. Va a ser voluntario hasta que muera. La necesidad de la humanidad no solamente es salud, sino existe. Entonces, por eso es que se ha ampliado los campos de acción de la Cruz Roja. No solamente hace eso para los desastres, no solamente se limita a que hay que sacar gente, a que hay que curar heridos, sino más bien para su aspecto principal, hay que hacer cosas para que se reduzcan los riesgos, para que haya menos heridos, para que las comunidades estén preparadas y que si llega el momento dentro de esta preparación ellos puedan reducir sus riesgos o pues evitar al final que puedan ser ellos afectados. En octubre, la situación de la guerra del gas que le han dado ese término, especialmente en la ciudad del Alto, donde ha habido los enfrentamientos entre la población y las Fuerzas Armadas, ha sido los momentos más duros, porque más antes, si bien cumplíamos nuestras actividades, pues siempre con más o con menos, pues en estos momentos ha sido más difícil, ¿no? Especialmente estaba con los celulares, no estaba todavía muy común, entonces unos días antes ya la situación se ha tornado más fuerte, inclusive ya no han permitido que los medios de comunicación vayan a filmar en el Alto. Parecía un campo como de las películas. No había, todo estaba bloqueado, inclusive un carro
de la estación, como lo habrán llevado al medio de la calle. Estaban las calles estaban llenas con botellas rotas y con miguelitos que han fabricado, o traído de algún lado especialmente, pero que no te dejaban pasar las situaciones. Entonces, estaba muy duro, ¿sabes? Nos llaman aquí, le están solicitando la Cruz, pero como estaba difícil pasar, iremos a ver si nos dejan pasar. Fuimos con los voluntarios de la filial La Paz y de la oficina. Y al inicio pues no nos dejaban pasar, pero tienen que irse nomás ustedes y todas cosas, ¿no? Y como estamos de vuelta y alguien más habla y dice, no, dice que hay heridos, tienen que ir. Entonces entramos y vimos lo que te estaba comentando, ¿no? Que la situación te veía y era otra cosa. Estar en esos momentos, vivir ese rato es terrible. Entonces llegamos a un momento de una de las ambulancias se pinchó una llanta y la otra llanta también estaba pinchada, entonces tenemos que ir a buscar un taller, un lugar. Sí, vamos a tal lugar, yo conozco a alguien que se digna para indicarnos, y en ese tren llegamos a un lugar donde sí, estaban logrando agarrar, y de pronto suena el celular y agarro y contesto el celular y dicen, no, a veces están contando de nosotros, y eso siempre hacen de la Cruz Roja, siempre están acostumbrados a apoyar. Y esto, un paréntesis, sucede que en el 80 se utilizaron vehículos con emblemas de la Cruz Roja para el golpe de Estado. No era la Cruz Roja, pero eso no sabe la gente, entonces nos liga directamente a que éramos los que estamos acostumbrados a hacer ese tipo de situación. Entonces ahí va, y mientras están dentro de la situación vemos que se producen situaciones que pues son terribles. Ahí estábamos justo al centro, ¿no? Y vimos que, bueno, han pasado cosas, y nosotros estamos viendo con el voluntariado, y cuando estoy hablando por el celular agarran un golpe contra la pared y yo dije, claro, me va a pasar igual que lo que hemos visto hace un rato. Y yo dije, bueno, no importa, he entregado, aquí está mi celular, ¿qué más quieren? Teníamos el handy, teníamos esto para devolverles. Y dije, me va a pasar seguramente como aquello. Pero eso no era tanto lo que... Y había a los voluntarios y a las voluntarias que estaban allí seguramente queriendo hacer algo, pero que no podían, mirándome. Y ese momento ha sido todo el tiempo. Yo recuerdo eso, ¿no? Y por eso nosotros ya teníamos siempre las normas de seguridad. ¿Cómo se debe comportar? ¿Qué es lo que debe llevar un voluntario? ¿Qué es lo que no debe hacer? Y ese es un curso que tenemos, las normas de seguridad de la Cruz Roja Boliviana, especialmente para situaciones de tensiones o disturbios. Es el momento que más duro me ha pasado. Y que pues es feo. Es feo. Por eso es que la seguridad tiene que ser para los voluntarios y voluntarias. Lo más feo debe ser decirle un papá o una mamá: su hijo ha muerto porque estaba ayudando a la gente. El cruzista trabaja, las voluntarias trabajan los voluntarios, pero tenemos que cuidarlos para que siga existiendo Cruz Roja. Eso es. Hemos podido apreciar cómo diferentes instituciones y países impulsan proyectos y destinan recursos económicos y humanos para poder desarrollar entornos más apropiados. Canadá, Alemania y la Cruz Roja nos convocan para sumar esfuerzos y compartir las experiencias de vida junto a quienes más requieren de apoyo. En el siguiente episodio estaremos junto a Olga Sirpa, viuda de Bustillo, quien actualmente es promotora de OMAC, Organización de Mujeres Aymaras del Collasuyo, y se ocupa de promover los derechos de las mujeres que se encuentran en situación de violencia.